Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio vamos a hablar de cómo dimos un salto de fe y cómo dejamos una vida que fuimos construyendo a lo largo de los últimos años para encontrarnos con una vida nueva que no sabíamos que nos iba a llegar. Sí, siento que muchas veces con Dios, cuando te dice que hagas algo, cuando lo empiezas a sentir en tu corazón y empieza a sentir muchas confirmaciones de diferentes formas, pues a veces no es lo que quieres hacer, y eso fue lo que nos pasaba a nosotros, pero aún así sabes que que va a ser para tu bien, aunque en este momento no lo entiendas, y pues bueno, ahí es donde entra la fe. Sí, justo creo que en esta experiencia yo sentía que estábamos saltando al vacío. Literalmente era saltar a la nada sin saber qué iba a venir. Pero por otro lado me emocionaba mucho. Sabía que aunque saltáramos, ahí iba a estar Dios para agarrarnos, ¿no? Se dice mucho que los emprendedores hacen estos saltos y en el camino van construyendo su paracaídas. La gran diferencia es que cuando tú das un salto de fe, donde Dios está ahí, saltas y Él te empieza a guiar como si te diera alas, y son sus alas, ¿no? Te empieza a guiar en los siguientes pasos que a veces no lo entendemos, y lo contaremos porque dentro de ese salto hay muchas cosas que vienen inesperadas, y entonces empieza a haber muchas emociones en todo el proceso. Sí, la verdad es que siento que para ti ha sido, pues yo creo que más fácil, por así decirlo, o sea, no sé si esa sea la palabra, pero yo así lo he sentido, como que ha sido más fácil para ti el obedecer que para mí, o sea, yo me tardo más y como que pues entra mucho mi razón. Creo que sobre todo eso, o sea, como que muchas ideas y bla, 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 pero en resumen es la razón, que pues con Dios no se lleva mucho. Sí, y ahorita que deseas obedecer, creo que el obedecer, tenemos un concepto de obedecer como que yo lo siento como que muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como someterte a algo, pero que justamente una de mis frases en mi vida era, a mí no me digas qué hacer, ¿no? Y yo decía, a mí nadie me dice qué hacer. Y lo decía de broma, pero sí también, o sea, a mí el que me impusieran algo era como, o sea, a ver, no, o me costaba mucho trabajo hacer caso a algo que te dijera alguien más. Sí, que alguien tuviera ese rol de autoridad sobre mí, pero lo curioso es que cuando llega Dios, empecé a entender que no era ese mismo rol de obedecer porque ahora te someto y entonces ahora me haces caso. No, lo empecé a ver desde un lugar donde era amor, o sea, era obedecer. Y creo que muchas veces así es con nuestros padres, ¿no? Nos enseñan cuando estamos chicos a obedecer, pero no porque nos quieran oprimir o nos quieran hacer daño, simplemente porque nos están guiando y enseñando. Y así fue con Dios, me empezó a guiar, y me di cuenta que si yo lo obedecía era un beneficio para mí. Sí, la verdad siento que conmigo ha trabajado un buen el control. O sea, para mí, durante muchos años de mi vida, era muy importante sentir que tenía el control. Que al final creo que hay súper poquitas cosas, si no es que nada, en la vida que de lo que tenemos el control, sobre lo que lo tenemos. A veces ni siquiera sobre nuestras emociones, sobre nosotros mismos lo tenemos, pues ahora menos de algo externo. Pero aún así, yo quería sentir que lo tenía. Y con Dios ha sido cambiar por completo eso, porque cuando sabes que Él tiene el control de todo, pues entonces tú sabes que no lo tienes de nada, y que al hacer caso de lo que te está diciendo, hacia dónde te está guiando, entonces es porque sabe mejor que tú el plan que tiene para ti, y entonces te va a llevar hacia un lugar mejor. Y entonces para mí ha sido mucho el estar consciente y tener esta muy presente en mi vida para decir, pues sí, o sea, tengo que soltarlo
y seguir más a lo que dice mi corazón que a lo que dice mi cerebro. Sí, y justo creo que en este salto, cuando yo empecé a sentir que teníamos que dar ese paso, a mí, por un lado, me daba pues un cierto temor, pero la verdad muy ligero, al contrario, era creo que más emoción de que se viniera un cambio. Y creo que en mi vida siempre he sido así, cuando se viene un cambio y a lo mejor hasta cuando viene algo que puede complicar las cosas, o sea, me emociona. Al principio, después digo, híjole, no sabía lo que estaba diciendo, pero siempre ha sido así. O sea, creo que nuestras personalidades se complementan y eso también nos ha ayudado mucho a hacer un equilibrio. Totalmente, o sea, justo como hemos platicado en otros episodios, pues a veces estamos en los extremos tú y yo de diferentes formas. Entonces, pues en este caso, o sea, creo que el ponernos desde lugares distintos, una nos ayuda como a reflejarnos distintas cosas y otra a encontrar ese equilibrio que ni es todo hacia allá ni todo hacia acá. Bueno, ese sí es todo hacia allá, hacia Dios. Hacia Dios. Y este Sí. salto de fe, ¿qué era? Era pues dejar lo que en ese momento estábamos haciendo, que era las experiencias relacionadas a los hongos y los IVES que hacíamos, y desde ese tal lado terapéutico que compartíamos, y por otro lado, pues tú tenías tus pacientes, terapia psicológica. Sí, bueno, aparte yo llevaba pues más de 10 años dando terapia. Pasé por diferentes etapas, pero en realidad pues como unos 10 años tenía dando terapia en consulta privada. Y pues es algo que yo creo que quien es emprendedor sabe que lleva tiempo el hacer crecer un negocio. Y era algo que me había llevado mucho tiempo. Bueno, no sé si decir mucho o poco, ¿no? Porque pues es relativo eso, pero me había tomado tiempo el ir construyendo eso que ya estaba en ese momento súper naturalmente, orgánicamente fluyendo y funcionando y llegaban pacientes. O sea, era como algo que yo creo que si hace 10 años me hubieran preguntado como que cuál es tu objetivo, como, no tanto como, o sea, pensémoslo como desde el lado de negocios, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Eh, Hubiera estado ya en mi objetivo. O sea, eso era. Lo que quería construir ya lo había construido. Sí, yo que lo vi crecer y que fui parte con mis aportaciones de marketing digital, estabas en un momento donde hasta ya a veces tenías que decir no puedo porque estaban ocupados muchos de tus horarios y nuestros tiempos era empezar a elegir qué era lo que tenía más impacto, porque ya ni siquiera era cuestión de dinero, ¿no? Creo que muchas veces empiezas a tomar decisiones en tus negocios basados Ujú. en dinero, pero en este caso era lo que más nos gustaba y lo que más generaba impacto. Y la verdad es que sí, o sea, sí tienes razón en eso de que ya en ese momento no tenía que ver con dinero, pero en realidad para mí dar terapia nunca tuvo que ver con dinero. O sea, yo recuerdo que desde que inicié a dar terapia era como que a veces ni me daba cuenta si me habían pagado o no, porque como me depositaban, me hacían Ujú. transferencia, o sea, de repente me decían de que, Jess, ya te deposité las últimas 3 sesiones. Y yo, ah, ok, gracias. O sea, como que no era algo que fuera el foco de por qué lo hacía. Como que creo que el tema del dinero para mí nunca representó algo que yo dijera, tengo que trabajar por dinero o para tener dinero. O sea, no, me sabía que era una consecuencia de lo que hacía y entonces era algo que no me preocupaba, pero pues sí, o sea, no era por dinero, pero en este momento menos era por dinero, o sea, porque Ujú. en general en mi vida era mi ingreso, o sea, era a lo que me dedicaba, pero empezando a tener otro ingreso, pues menos, o sea, era de que si quitaba eso no tenía un impacto en ese sentido en mi vida. Sí, y pues yo justamente no tampoco veía el dinero porque en ese momento creo que teníamos lo que se le llama una libertad financiera. Teníamos pues
en cuestión profesional y en cuestión financiera creo que estábamos en la parte más alta y creo que también eso le ponía un grado de complejidad a esta Ujú. decisión porque era renunciar a lo que a lo mejor durante muchos años en nuestra mente habíamos construido, ¿no? Tener pues un cierto nivel de vida, poder tomar decisiones sin que el dinero fuera un factor. Y además de que estábamos realmente muy contentos con lo que hacíamos día con día. Ujú. Sí, creo que de repente, y la verdad es que me ha pasado a lo largo de este tiempo desde que lo dejamos, de repente sí me lo cuestiono, pero otra vez regreso a lo mismo, o sea, decir, es que volvería a tomar esta decisión por muchas razones que ahorita seguiremos platicando, pero es algo como muy, creo que es difícil de entenderlo, porque dices, bueno, pues si muchos años o si durante toda la carrera, la maestría, pensaste en ese momento y ya habías llegado a ese momento, creo que muchas veces nos imaginamos escenarios de cuando te dicen, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años, en 10 años? Y, y pues eso yo era lo que hubiera descrito, entonces de repente decir, y ya no lo quiero y lo voy a dejar, es como que entra en un colapso mental que es, pero ¿cómo? O sea, y entonces ahora qué onda, qué va a pasar, qué sigue. Además, ahorita me recordé que llegaban personas de una manera que no era Sí, algo tradicional, ¿no? Porque normalmente eran recomendados de alguien o a través de una estrategia de marketing, pero empezaban a llegar personas que te veían, o sea, como que en sueños y te llegaban y te decían es que tú tienes que guiarme en este camino espiritual. Y empezó a pasar en la última etapa de siendo sí. psicóloga, empezaron a pasar cosas que ya no eran una terapia normal. Eso siento que estuvo impactante porque, bueno, yo creo que siempre las personas que se cruzan en nuestras vidas, ya sea en un ámbito profesional, personal, lo que sea, son personas que llegan a tu vida por alguna razón y te vienen a enseñar algo y a reflejar algo de ti. Desde la psicología eso no está bien porque haces contratransferencia y bla, bla, otras cosas, pero es la verdad, o sea, llega alguien a tu vida y tú a la de esa persona con un propósito. Y creo que siempre mis pacientes me venían a reflejar cosas que pues también por eso yo tenía que, como desde la ética, pero además porque yo también quería como individualmente tomar terapia, pero pues claro que te reflejan cosas, ¿no? O sea, a ver si un paciente te está generando, este, no sé, enojo, pues tienes que trabajar eso que te tocó ese botón que te generó enojo, ¿no? Porque tiene que haber una postura neutral, objetiva, etcétera. Pero asimismo con cosas que te va reflejando de tu vida. Entonces, yo a lo largo del tiempo que los vi, pues aprendí muchísimo con ellos y era impresionante cómo al final, o sea, a lo mejor los últimos 6 meses que estuve dando terapia, llegaban personas que era, sí, como dices, ¿no? O sea, me decían, es que te vi en sueños y después me salió algo en internet y entonces llegué a tu página y sabía que tenía que llegar contigo y porque tú me ibas a guiar espiritualmente. Y yo como, o sea, en ningún lugar en mi página decía nada del mundo espiritual, nada, o sea, era como todo muy teórico de terapia sistémica posmoderna y no sé qué. Y pues llegaban de esa forma y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que, pues, que atraes lo que tú eres y porque Dios te va mandando a tu vida, pues, eso que necesitas. Sí, a mí me emocionaba bastante porque yo veía una evolución en ti y eso también estaba pasando en tu trabajo, en las Ujú, terapias que dabas y eran casos medio, o sea, medio, porque yo sabía, de repente a veces llegaban conmigo, me ujú. preguntaban y entonces veía que te buscaban desde otro lugar, o sea, no en una terapia tradicional, entonces a mí me emocionaba pero a la vez también yo, desde mi lugar, yo veía que, pues también te cansaba bastante esa parte. Sí, creo que conforme fuimos avanzando en la parte espiritual, pues yo empecé a ser súper sensible. Como, sí, parte de mis dones es sentir a las personas
y entonces empezaba a sentirlos muchísimo y pues a ver, los dones son para usarlos para ayudar a las personas y entonces pues de cierta forma me servía porque eran una guía para saber como qué estaba viviendo la otra persona y eso pues siento que combinado con la psicología era algo pues súper complementario. Ujú. Pero el problema era que, o sea, bueno, que el problema era que de repente yo me lo quedaba, o sea, como que era como si lo absorbiera y entonces terminaba las sesiones y estaba cansadísima, o sea, me acuerdo ahorita lo que me venía a la mente, que Pini, tu abuelita, que nos guió mucho espiritualmente, en algún momento le tocó verme saliendo de dar una terapia y así solo me volteó a ver y me dijo, estás cansadísima, lo estás haciendo con tus fuerzas, no es con tus fuerzas, entrégaselo a Dios y Él es quien va a hablar a través de ti porque tú no te tienes que cansar. Y como que le dije, sí, sí, estoy súper cansada, pero dime cómo. Y como que me empezó a guiar y a decir cómo. Pues la verdad es que sí, nunca lo logré al 100. O sea, como que, pues no, nunca lo logré al 100. Y sí había muchas veces que era como si me drenaran energía como de mentor. De Harry Potter, ¿no? De Harry Potter, sí. Ok, pues un dementor, a lo mejor no todos conocen a los dementores. No, yo creo que sí. Pero sí, yo te veía drenada y en cambio, pues yo bien feliz Sí. trabajando en el otro proyecto y decía, pues es que también, o sea, desde mi lado yo veía el impacto que podíamos tener en una hora así trabajando en lo otro era mucho mayor, o sea, tocar más personas Ujú. y decía, pues creo que hay que empezar a elegir lo que ayude pues a A más más. personas, ¿no? O sea, entonces, pues poco a poco es una de las maneras que Dios nos va hablando, porque a veces no es nada más que te diga, oye, haz esto, y entonces tú digas, ay, yo no sabía que tenía que hacer eso, o sea, en tu corazón va Justo. saliendo esto. Yo creo que así es como lo va haciendo Dios, como que cuando pone un anhelo en tu corazón, o incluso lo contrario, ¿no? Como que ya no te gusta algo, pues es porque te está moviendo de ese lugar. Y a mí me empezó a pasar eso. Siempre lo disfruté porque mientras estaba dando la terapia, o sea, a mí me gustaba mucho eso. O sea, el escuchar a las personas es algo que siempre me ha gustado, el ayudarles, el ver cómo iban progresando, eso siempre me gustó mucho. Pero llegó un momento en el que muchas cosas ya no me hacían sentido. Es que siento que con Dios te mueve todo y te hace ver el mundo de manera totalmente distinta, porque de repente había cosas que yo decía, a ver, mi yo psicóloga sabe que esto tiene que ser de tal forma y decirles tal y tal, y el camino sería este. Pero mi yo espiritual y sabiendo como lo que he aprendido con Dios durante este tiempo, le diría lo contrario. Uh-huh. Entonces eso es como, o sea, ya de repente yo sentía que o ya no era terapia, o sea, seguro que creo que nunca dejé de aportarles algo, pues sí, o sea, como que Dios me daba esa sabiduría para seguirlos guiando, pero después yo decía, pero esto ni al caso tiene que ver con la terapia. Y entonces ya empecé a sentir como que estoy usando mis dones en terapia, como no me sentía cómoda No con eso. no era ni Chana ni Juana. Era una mezcla. Tal cual, o sea, era una mezcla que siento que justo tenía que pasar tiempo para que yo lo pudiera integrar y hasta entender cómo integrarlo, porque en ese momento para mí eran como que se empezaron a separar las dos cosas. O sea, la psicología era una y el mundo espiritual era otra, porque sí muchas veces es lo contrario. Sí, hay muchas paradojas que a veces, pues tantos años de construir un pensamiento y de repente llega Dios y empieza a conocer el mundo espiritual y ese pensamiento en el mundo espiritual funciona al revés. Es como, sí, es como un cortocircuito, pero pues tienes que creo que empezar a aprender algo nuevo y hacer también a veces una mezcla entre ambas cosas que empiezas a entender.
Y yo lo veía todo esto desde fuera hasta que en algún momento creo que lo platicamos y yo te decía, pues, pues creo que no, ahí yo también lo empecé a sentir, o sea, como que es Ujú, tiempo de a lo mejor dar el siguiente paso y no sé cómo tú lo veas, pero yo decía, híjole, sí está cañón, o sea, yo lo decía fácil, ujú, pero sí estaba cañón porque era dejar tu profesión de psicóloga y lo que hemos platicado durante muchas ocasiones es que vamos construyendo nuestra personalidad y alrededor de lo que estudiamos o de lo que nos dedicamos. ujú. Sí, totalmente. O sea, creo que hoy, pues en este año y medio que ya va, he entendido muchas cosas y lo he integrado de forma distinta, pero también creo que muchas veces nuestra identidad la formamos alrededor de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Y es como, ¿tú quién eres? No, pues yo soy psicóloga y me dedico a tal. O sea, como si esa fuera nuestra presentación y nuestra esencia. Entonces, y es una etiqueta como que ya todos te ubican como que así, o sea, de que ella es la psicóloga. Y, y entonces, pues ha sido todo un trabajo de ir deconstruyendo esta idea e ir entendiendo quién soy yo, porque no soy una profesión y no soy un trabajo, pero ya sé que también todo eso que he aprendido a lo largo de dar terapia, pues sí se ha vuelto parte de mí, o sea, pero creo que como todo, como una relación de pareja, por ejemplo. O sea, a lo mejor tienes varias relaciones de pareja. O sea, no es que seas la novia de tal o la esposa de tal como tu etiqueta, pero sí esas personas han ayudado a construir quién hoy eres porque has ido aprendiendo y tomando cosas que, pues, que se vuelven parte de ti a lo largo de estas relaciones. Escuchaba el otro día una metáfora, analogía, no sé cómo Ujú, llamarle, pero una taza caliente. Le ponían una etiqueta de caliente y si en ese momento pues la veías, decías, pues sí, está caliente. Pero pasaba el tiempo y se enfriaba. Entonces ujú, esa etiqueta al final es una etiqueta que te pones temporalmente porque todo el tiempo estamos cambiando, pero ¿en qué ujú. momento nos ponemos esa etiqueta de que somos quienes somos, ¿no? Yo soy Etsa, eres Jess, Tú soy Jess, eso soy Jess, tú también tú eres yo, somos nosotros, todos somos uno. pero sí, ¿en qué momento trabajamos en nuestra identidad? Y creo que yo veía eso, decía, en ese momento no lo entendía de esa manera, pero veía, híjole, está renunciando a ser psicóloga, ¿no? Ujú. Sí, y creo que, o sea, tú me has hecho ver que fue algo muy cañón, ¿no? O sea, como algo muy grande, porque era algo que justo toda nuestra relación fue desde la universidad. O sea, yo estaba en la universidad, me viste terminar la maestría, todos los cursos que tomaba, después todos los pacientes que vi. Entonces, pues literal como que viste todo mi proceso en esta área. Y entonces como que tú me reflejaste que era algo muy grande. Y la verdad, como yo lo había vivido, no fue tan así porque fue algo que se fue transformando dentro de mí a lo largo de a lo mejor de durante un año puede ser, porque de repente me empezó a emocionar mucho esto de sentir muy fuerte a Dios con mis pacientes. También fue un entrenamiento espiritual, o sea, porque pues al final era algo que era nuevo para mí y me pasaba que, o sea, de repente estaba con, no sé, con un paciente nuevo y lo veía y aparte era en línea, que lo cual yo antes consideraba que era como más, como menos personalizado, pero después yo dije, pues no, o sea, la realidad es que es igual, porque la conexión era igual. Y entonces veía a alguien nuevo y me empezaba a llegar información a mi mente de su vida. Y como que yo decía, ¿qué es esto? O sea, eran cosas pues que yo nunca había vivido. O sea, no porque ya tuviera experiencia en dar terapia, eran cosas que, bueno, sabes la vida del otro, ¿no? O cosas muy puntuales Ujú. que no te ha contado y que ni siquiera lo conoces. Y era Dios diciéndome, toca tal tema.
toca tal tema, y cosas súper fuertes, súper profundas. Y yo como, no, o sea, ¿cómo le voy a decir esto si no me ha dicho nada, ni sé a qué viene a terapia? ¿Y cómo voy a abordar este tema con esta persona? Y era así, otra vez insistente en mi mente de, toca este tema. Y cuando lo tocaba, ¡pum! O sea, era, ahí empezaba la catarsis, empezaba entre también la persona y yo una conexión fuerte de, pues como que hay algo distinto en esta sesión, porque pues empezaban a sentir a Dios, ambos, ¿no? O sea, ambos estábamos sintiendo a Dios durante la sesión y siento que eran cosas súper bonitas y poderosas con estas personas. Entonces para mí al principio era algo de que, wow, o sea, me encanta ahora vivir la terapia pues acompañada de Dios. Y fue evolucionando hasta que yo decía, ya, o sea, ya no puedo, estoy sintiendo muchísimo, después ya no me sentía cómoda con cosas, luego era como que sentía que era contradictorio lo que yo pensaba con lo que tenía que decir como terapéuticamente. Además no es como que las personas van a terapia y esperan que tú les digas, la respuesta es Dios, ¿no? Pues claro Claro. que no, o sea, Ujú. entonces como que no, pues sí, sentía como que no podía libremente decir lo que yo pensaba. Y aparte, eso me empecé a dar cuenta muchísimo, o sea, como que yo decía, podemos seguir hablando y hablando de las mismas cosas y a lo mejor sí le van a caer veintes, va a empezar a conocerse mejor, va a empezar a hacer algunos cambios en su vida, pero mientras no haya esta pieza espiritual y conozca a Dios, no va a haber un cambio verdaderamente profundo. Sí, ahorita que lo decías, me acuerdo que pues yo durante mucho tiempo fui a terapia y en el momento que sentí pues la parte espiritual y conocí a Dios, en ese momento dije, es que es lo único que necesito para sanar y sanar profundo. Durante todos estos años, pues obviamente trabajé muchas cosas de mi vida, pero no fue hasta que empecé a vivir a Dios donde me llevó a lo más profundo, me llevó a lugares oscuros también de mi vida y todos esos lugares oscuros los empezó a iluminar, me empezó a dar mucha paz, me empezó a llenar de amor y te escuchaba y como que me sentí del otro lado, ¿no? O sea, como paciente, digo, pues la realidad es que los problemas los resolví en el momento que llegué a él. Sí, apenas escuchaba ayer un podcast de un testimonio súper bonito de una mamá que perdió a su hijo y entonces hablaba me hablaba de Dios, o sea, de cómo vivió esta pérdida con mucha paz y que pues literal no había de otra que se agarró de esa presencia, de esta fuerza de Dios. Y ella decía, como, es que la terapia te puede ayudar para los problemas de la vida, para conocerte mejor, para ahondar en ciertas situaciones, para resolver ciertos problemas. Pero cuando es un dolor tan profundo, cuando es un dolor del alma, no hay de otra, porque es un dolor que te supera. Decía, ella hablaba como de algo que humanamente no lo puedes abordar, o sea, es algo pues, no sé si decir sobrehumano, ¿no? No sé si es Mm. así, o no sé cómo decirlo, pero, o sea, que va más allá de algo que un humano puede resistir. Y entonces dice, si es un dolor tan grande que supera al humano, pues solamente algo más grande que un humano lo puede sanar. Claro, y ahí es donde justo Ujú. yo lo veía como, o sea, yo veía también esta parte, pero por otro lado decía, híjole, es renunciar a todo eso, esa idea que nos vamos Ujú. construyendo y que también, pues, creo que las personas alrededor también van construyendo, ¿no? Porque todos, pues, esperamos ser, pues, profesionistas, construir algo y en algún momento como que en ese momento que tienes lo que estabas construyendo es como ese es éxito, ¿no? Y creo que en este momento nosotros ya estábamos viendo algo que ya no era lo que estábamos viviendo, ese éxito profesional y financiero, sino como que algo nos movía adentro y a mí se me hacía Ujú. un cambio para ti fuerte, pero a la vez también entendía la otra parte, o sea, es que ya no nos sentimos Ujú. del todo
cómodos en este espacio y siento que tenemos que movernos. Entonces este salto de fe, pues ahorita me estoy dando cuenta que pues sí era dar un salto al vacío, pero también nuestro espíritu y nuestra mente y todo nuestro ser era como que ya queriendo moverse de ahí. Aparte, ahorita igual estaba pensando mientras hablabas que como que a veces te dicen que la zona de confort, ¿no? Que te muevas de la zona de confort y no sé qué. Yo creo que cuando sientes o sea, cuando sientes esa necesidad de moverte es porque o sea, porque no estás cómodo. O sea, porque podríamos haber dicho como que esa era una zona de confort. O sea, porque teníamos, vamos a ponerlo como entre comillas, ¿no? O sea, teníamos todo lo que en algún momento habíamos soñado, idealizado, esperado de nosotros mismos. Y, pero ¿por qué nos queríamos mover y por qué Dios nos llevó a eso? Porque ya no era cómodo. O sea, ya era algo que como que no nos sentíamos bien con eso. O sea, creo que por una parte yo en la terapia era, ya no, o sea, sentía que ya no iba conmigo eso, porque hasta sentía como que estaba mintiendo. O sea, era de que no, yo no le quiero decir eso, pero no puedo irme hacia otro lugar porque pues también ubicaba que venían a terapia, o sea, no venían con un maestro espiritual, o Claro. sea, entonces pues era como, no, no me puedo salir de esto, pero ya no queda conmigo. Y por otra parte, lo que compartíamos de los hongos, pues no es legal. Entonces siempre había algo en nosotros que era como que no se sentía al 100 bien, aunque viéramos todos los resultados positivos que había y el impacto que había en todas las personas. Claro, y pues tú tomas la decisión primero de cerrar con tu negocio, porque al final era un negocio, y continuamos con los hongos, y con los hongos, justo lo platicamos en el episodio pasado, Dios nos dice, se acabó los hongos. Entonces, pues eso era cerrar, pues, todo. O sea, ya habíamos cerrado eso y era, como lo decíamos, se nos dijo, y es donde dices, ok, es de obedecer, y podrías no hacerlo, pero ahí es donde, pues, no es obedecer porque se te esté imponiendo, sino porque es para algo mejor, y siempre los planes que tiene Dios son para algo mejor, aunque nosotros no veamos qué viene, y que nos costó mucho trabajo verlo, pero pues, llegamos a la conclusión que ese era el paso que teníamos que dar, y en cuanto cerramos todo, creo que viene una nueva etapa que como que yo me sentí perdido al inicio, porque yo creo que ¿qué será? Desde la universidad, pues yo siempre estuve pues trabajando, teniendo negocios, creando negocios, o en algún momento también trabajé varios años en empresas, y después me salgo de las empresas y teníamos nuestros negocios, y era como, ahora ya no se trataba de crear negocios, estábamos dando ese salto de fe porque también sentíamos que teníamos que seguir a Dios y seguir su plan, y que su plan no estaba claro. Sabíamos que nos queríamos dedicar a compartir de lo que habíamos vivido, a compartir de lo que nos estaba enseñando, porque todos estos conocimientos, al momento de nosotros recibirlos, nos empezó a cambiar la vida, y decíamos, es que esto lo deben de conocer más personas, y sabíamos que era eso, pero por otro lado, pues no sabíamos qué venía. Sí, también para mí fue como, yo creo que como un mes era de sentirme desorientada. O sea, porque fueron muchos procesos a lo largo de todo este año y medio, pero pensando en si lo divido, el primer mes era como, ¿y ahora qué? O sea, yo sentía que era, a ver, ya dejamos esto, entonces, ¿qué nos va a decir Dios? O sea, hacia dónde ver Dios? Dime hacia dónde voy, ¿cuál es el siguiente trabajo? O sea, pues sí, en mi mente terrenal y racional era que iba a venir un nuevo trabajo así, o sea, como otro tipo de, no sé, como otra rama de trabajo o un negocio nuevo o Sí, algo así. como si quitaras una piedra y pones otra, ¿no? Para cubrir ese espacio. Sí, de que ya estoy esperando lo nuevo, dime qué es. Yo también los últimos días, recuerdo que fuimos al rancho que tiene tu familia en Michoacán, donde de hecho ahí nos casamos, y fue padre porque era como el cierre de esa etapa, y estábamos ahí, y en uno de esos días yo me perdí en el bosque,
Y yo estaba hablando con Dios y le decía, pues dime qué onda, ¿no? Yo sentía que tenía que ir a ese monte para platicar con él. Y entonces como que, pues no, o sea, no tenía respuesta, pero de repente decía, espera, o sea, como que no te voy a decir, tú tienes que seguir. Y entonces dije, bueno, pues sigamos. Y creo que el primer mes también para mí fue complicado, aunque yo en los meses previos dediqué mucho tiempo de mi vida a estar pues trabajando. Yo hablaba mucho con varias personas al día, todo el tiempo estar mandando mensajes, llamadas y muchas personas recurrían a mí para pues dudas y todo lo que Informes. veníamos haciendo. Y para mí era como que también ya muy cansado. Entonces, en el momento que también pues se decide cerrar fue como, ay, qué alivio, porque voy a poder enfocar mi tiempo a otras cosas que a lo mejor sentía que me faltaba tiempo, como el leer. Los libros empezó a volver una de mis pasiones, el escribir, que es todo un arte, y leer la Biblia era lo que más yo quería tener tiempo. Entonces dije, es una gran oportunidad, pero cuando lo empecé a vivir era mucho tiempo, era como, no, o sea, estaba acostumbrado a vivir en estrés y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, estoy alimentándome y estoy trabajando en mi mente, en mi espíritu, pero como que falta algo más. Sí, o sea, justo en ese momento ya teníamos el tiempo que según nunca teníamos, ¿no? O sea, creo que el ser humano inventó el tiempo para complicarse la vida, porque en realidad, o sea, sientes como una presión, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que todo el tiempo está de que Sí. se me hace tarde, pero ¿para qué? Se me hace tarde, se me hace tarde y no sabes para qué, o sea, y estás corriendo y estás buscando algo y vas deprisa y es como, a ver, detente, o sea, ¿por qué tienes un tiempo en tu cabeza? Y por eso es que dicen, no, pues los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de Dios son distintos a los nuestros y un año son 1000 años para Él. Pues sí, porque en realidad, o sea, el tiempo lo inventamos nosotros y tenemos prisa todo el tiempo. Sí, yo en ese momento, antes lo que pedía era tiempo y en ese momento que tenía mucho tiempo, después dije, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? O sea, Ujú, siento que a veces es incongruente lo ujú. que queremos, porque cuando llega eso que queremos y dices, ¿y ahora qué? O sea, como que no estamos preparados, como me recordó a un perro cuando Ujú. persigue a un carro, una llanta y le está ladrando y lo quiere alcanzar, pero ya que se detiene y lo alcanza, ya no sabe qué hacer. O sea, Sí, su intención en ese momento se se acaba. acaba y entonces ya no sabe qué hacer. Así nos pasó y yo sentía que este proceso iba a ser muy rápido. Entonces, de hecho, las primeras semanas dije, está bien porque son hasta como unas vacaciones de todos los años previos de trabajo, pero en algún momento se empezó a volver como que dije, pero ¿y después qué sigue? O Ujú. sea, ¿qué tenemos que hacer? Y empezaron a venir muchos pensamientos que yo decía, no manches, o sea, no sé qué tengo que hacer. O sea, sí estoy aprendiendo y sigo y lo quiero seguir haciendo, pero como que falta algo más. Incluso teníamos, o sea, lo dejamos en febrero, teníamos un viaje en abril, entonces como que yo sentía, bueno, ya, después del viaje, o sea, mientras vamos a estar como que relajados y después del viaje ya vemos qué onda. Y todo el tiempo estuvimos esperando, o sea, de hecho hoy lo veo en retrospectiva y digo, como que ni lo disfruté. O sea, y a veces creo que así pasa en la vida, ¿no? O sea, hay cosas que por estar esperando algo más, pues no disfrutas lo que estás viviendo en ese momento, que es lo que tienes, y que la verdad es que era un privilegio y una bendición estar viviendo eso que estábamos viviendo, o sea, no nos hacía falta como nada material, teníamos algo que muchas personas no tienen, que es tiempo, y pues tenemos salud, nos teníamos a nosotros, o sea, como que todo bien, y de repente, o sea, en nuestra mente como es, ¿y ahora qué? ¿Y qué viene? Y entonces ahora, ¿quién soy? Y, o sea, muchas preguntas existenciales, literal, no nos dejaban disfrutar. Y creo que aquí es donde entraba esta parte de la identidad, porque cuando platicamos con personas o conocíamos nuevas personas, nos preguntaban que a qué nos dedicábamos y entonces lo que nosotros contestábamos era, bueno, no, de hecho no me acuerdo lo que contestábamos, pero yo sentía
que, que como, Como que estaba como mal. que estaba haciendo algo mal, como... Y de repente, pues pasó el tiempo y como que me empecé a acostumbrar, pero no me sentía como, digo, pues es que no estamos haciendo realmente, nada. O sea, no tenemos un trabajo como pues los que son válidos, ¿no? Decir, estoy haciendo esto, porque de eso se Sí. trataba. Pero empezó a pasar algo padre porque a lo largo del tiempo empezamos a ver otras cosas, ¿no? De hecho, creo que uno de los primeros mensajes que Dios me dio en este tiempo, cuando íbamos a dejar todo, me dijo, nunca van a volver a trabajar de la misma manera. Y entonces yo dije, pues está padre, o sea, sí lo siento así porque lo que hagamos no lo voy a sentir como trabajo, pero después empezó a enseñarme muchas otras cosas. Y en primera, el primer trabajo que se nos dio después de renunciar fue trabajar en nosotros, que era que al principio no lo veíamos, pero después fue muy claro de, a ver, ese es el trabajo número uno que tienen que tener todos para tener un bienestar, porque primero tienes que estar tú en equilibrio Claro. para que después puedas hacer los demás trabajos. Al final, en la vida venimos aquí a disfrutar, pero también a trabajar. Y trabajar en nosotros, eso es realmente un trabajo y creo que es el trabajo Ujú. más importante. Y no sé si el más difícil. O sea, es como echarte un clavado, es voltear hacia adentro. Y yo creo que cuando empiezas pues a voltear a verte y que no hay distractores y es, a ver, o sea, tienen todo cubierto, ¿no? O sea, vamos a pensar como que no hay estos distractores de económicos, porque eso es algo que nos distrae muchísimo, pero a ver, esa parte está cubierta, su casa está cubierta, o sea, como que todo está cubierto como alrededor de ustedes. Pues no te queda de otra más que voltearte a ver a ti. Es como, y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Claro, Pues nada, volteate a ver a ti. Entonces, como que quién eres sin ese trabajo, quién eres sin, sin estas ocupaciones que tenías. Como creo que a veces, pues no sé, o sea, yo nunca había tenido la oportunidad de no tener nada que hacer. O sea, como, ¿qué tienes que hacer? Nada. O sea, literal, nada. No tengo que ver pacientes, no tengo que ir a ningún lugar, no tengo que salir, o sea, nada. Y de repente a lo mejor podría parecer como, ay, qué rico, ¿no? O sea, como, pues súper, que, pues la verdad sí, sí lo hubiéramos disfrutado así, pero, pero la verdad yo no lo sentí así, o sea, fue como, fue súper intenso el voltear a vernos a nosotros mismos y decir, me acuerdo que un día hicimos un día de silencio, y en ese silencio era todas estas preguntas de quién soy, qué quiero, qué me define, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis límites. No sé, era como totalmente empezar a quitar el ego y así como estar al desnudo frente a nosotros mismos. sí, creo que esta parte nos costó trabajo y conforme la fuimos entendiendo, como que empecé a entender el propósito que tenía el dar ese salto, porque al final creo que ahorita me vino una imagen a la mente, como cuando en alguna película alguien quiere dar un salto a un vacío, ¿no? Y que hay neblina, pero de repente da el salto y está el Y ahí piso. está. Sí, de que, ok, o sea, pero en ese momento como que pues, o sea, caímos ahí y era como, pero ¿y después? O sea, te das cuenta que Ujú, no pasó nada. O sea, ujú. no era ese salto de que, híjole, quién sabe qué va a pasar, algo misterioso. O sea, simplemente era, a ver, volteen a ver algo que es importante y no han volteado a ver porque el trabajo a mí me había distraído mucho, me había enfocado tanto Ujú. que se me había olvidado pues, priorizar, ¿no? Y priorizar mi alimentación, mi mente, la parte espiritual, pues la estaba, todo el tiempo la estuve alimentando, pero creo que tenía que ir todavía más profundo. Y en ese momento dije, hay tantas cosas que no he priorizado y en ese momento, pues al no tener eso, pues era voltearlo a ver como lo dices. Y empezamos un nuevo camino donde
ahora recuerdo que cuando nos preguntaban qué hacen o a qué se dedican, y empecé yo a decir, trabajamos en nosotros. Y entonces ahí se volvió el trabajo, pues nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Sí, como que, de hecho yo creo que al principio las personas decían, pero ¿cómo? Y les intrigaba mucho. Ajá. Ya después era como que yo creo que se volvió normal también para los demás, o sea, como las personas cercanas a nosotros, o sea, de que, pues ellos así son, o no sé, como que ellos trabajan en ellos, o ya ni sé cómo lo veía, ¿no? Pero para nosotros también se volvió normal. Y, y yo creo que a pesar de que se volvió normal, durante mucho tiempo seguimos esperando, como va a llegar algo, porque Dios dijo que iba a venir algo más grande. Y, o sea, apenas, siento que apenas o sea, como que esto no es tan antiguo. Este, como que siempre yo tenía en mi mente que algo más grande era un negocio más grande, un trabajo más, más grande que el que teníamos, a lo mejor en cantidad de personas a las que íbamos a impactar, a lo mejor en económicamente, no sé, en cosas superficiales, totalmente. Y ahora pienso como, o sea, seguramente Dios me veía y decía como, no he entendido nada, porque con él lo más grande son las cosas que no se ven. Y lo más grande fue trabajar en nosotros, en toda la transformación que ha habido en este tiempo. Pues eso era más grande. O sea, el decir, pues es más grande que sueltes, que confíes, que tengas fe, que a pesar de cómo se vea el escenario, a pesar de que lo que te digan los demás, a pesar de pues de que tú tenías una idea de algo y ya lo lograste y ahorita lo estás dejando todo, estás decidiendo voltear a verte a ti y estás decidiendo confiar. O a pesar de que no siempre todo se vea increíble, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor todo el escenario se ve increíble, pero hemos pasado por muchas cosas que igual seguiremos platicando, pero que ha habido pruebas, que ha habido, de repente se siente como un desierto y enfermedades, o sea, hemos pasado por muchas cosas en este tiempo y, y a pesar de todo eso, es seguimos súper firmes y yo creo que cada vez más en, pues en seguir compartiendo de Dios, en todo lo que nos ha dado, agradecidos de nuestra vida, de nuestras experiencias y apenas estamos viendo The Chosen y te decía como ellos hablaban de que, no sé cómo le nombran, pero que decían como si no hubieras hecho tal cosa, de todos modos sería suficiente. Si no hubieras hecho tal cosa, sería suficiente. Y justo yo te decía, como si no nos hubiera dado tantas cosas que nos ha dado y tantas bendiciones y tantos milagros que nos ha dejado ver, si solamente hubiera sido el momento en que lo conocimos, con eso hubiera sido suficiente. Sí, a mí también me hizo reflexionar mucho en eso y hay tantas cosas que agradecer, pero como somos los humanos que siempre queremos otra cosa y otra cosa y se nos olvida lo que vivimos y lo que hay que agradecer. Y creo que hoy que estamos hablando de eso, digo, está increíble que hayamos tenido esas oportunidades y como dices, no es nada fácil. Al contrario, creo que ha sido un camino difícil. Creo que es más difícil que Qué fácil. Sí, Sí. pero son recompensas más allá de lo económico o de lo que se puede ver. Yo los últimos días los he mencionado como tesoros escondidos, que solo puedes acceder a ellos cuando estás dispuesto a renunciar a tus deseos, ¿no? Y creo que ahorita que vino nuestro gatito, Catrín, también me hizo recordar que empezamos a dedicarles pues tiempo, empezamos a entender pues otras cosas que a veces no nos prestamos a vivir y es estar en el presente. Los animales están muy en el presente y como decías, o sea, de repente sí llegan pensamientos de ¿y qué sigue? Y pues ya, o sea, y le preguntaba a Dios ¿y qué vamos a hacer? Y creo que lo que teníamos que hacer es, pues, estar, o sea, estar en lo que hoy, donde puedes estar, disfrutar, y es lo que hacen los animales, ¿no?
estar en el presente. Los bebés también hacen mucho eso, estar disfrutando lo que es ahorita, y eso se trataba de, a ver, trabajen en ustedes, disfruten lo que están viviendo, y por estar pensando en qué iba a venir, creo que se nos olvidó disfrutar. Muchos momentos disfrutamos, pero creo que pudimos haber disfrutado aún más esa gran oportunidad. Y conforme fuimos avanzando, fuimos entendiendo más y más y más. Empezamos a buscar actividades porque sentíamos que teníamos mucho tiempo. Empezamos a estudiar música. Yo quise tocar violín. Dije, pues no sé por qué, pero dije, yo quiero aprender violín, y después Yo también el piano. Ujú. Empezamos a hacer ejercicio, y como que empezó a cobrar sentido, y dije, ok, esto se trata de seguir nuestra preparación, y llegar a lugares profundos y reparar cosas que a lo mejor no estaban totalmente solucionadas, y también el empezar a cuidar aún más y fortalecer pues, pues todo lo que necesitamos fortalecer, ¿no? O sea, creo que el cuerpo, aunque fue para mí siempre muy importante, la realidad es que no lo estaba cuidando con alimentación, con sueño, con ejercicio, y en ese momento dije, pues voy a hacerlo. Además de que termina siendo muy paradójico, cuando a veces no tienes tiempo, haces muchas cosas, y cuando tienes más tiempo, haces menos. Entonces, como que era una lucha constante en nuestra mente, de muchos pensamientos de todo tipo, pero poco a poco como que se empieza a ordenar, y ahí es donde, si hubiéramos entendido que era un plan de Dios perfecto, y hubiéramos estado en el presente, y hubiéramos empezado a, pues a voltear a ver lo que en ese momento estaba, creo que hubiera sido un poquito más sencillo el haber pasado todo esto, y hubiéramos disfrutado más. Y además, ahorita te escucho y como que digo, ni siquiera tiene sentido que no hayamos disfrutado al 100 todo, porque, o sea, es completamente un privilegio eso que estábamos viviendo, o sea, como que hasta digo, o sea, a ver, como que qué pena decir, o sea, hoy me da pena decir como, ay no, fue súper complicado, qué difícil, o sea, cuando ni al caso, o sea, como que no era nada complicado nuestra situación, no era que tuviéramos un problema, no era, o sea, creo que hay problemas verdaderamente que son problemas, o sea, cuando alguien tiene problemas de salud, cuando, pues no sé, cuando estás viviendo algo muy fuerte en tu vida, ¿no? O sea, como, pues no sé, alguna carencia de algo, no sé, pero hoy digo, es totalmente un privilegio esto que estábamos viviendo. No tenía sentido no disfrutarlo, pero creo que es una gran enseñanza de darnos cuenta cómo en realidad lo tenemos todo por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de, pues, de tener personas cerca que nos quieren, que queremos, que hay una buena relación, por tener a Dios en nuestra vida, porque creo que el haberlo sentido y el tener esta conciencia de que está siempre presente su espíritu, entonces también es algo que te cambia la vida y que es un privilegio enorme. Y entonces digo, pues es que, bueno, pues así tenemos que vivirlo y de eso tenemos que aprender. Pero creo que el mensaje es, hoy todos tenemos mucho que agradecer y mucho que valorar. Y entonces es, para que no haya estos hubiera tal, pues es todo el tiempo vivir en el presente y estar en lo que está pasando en ese momento y estar disfrutando, porque creo que eso le pasa al ser humano, ¿no? O sea, que a diferencia de los animales, que es o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, de hubiera hecho tal cosa o esperando a que llegue algo, y cuándo va a llegar y qué va a pasar después, y ahorita, pero, o sea, sí estamos ahorita bien, pero y después luego, ¿qué es lo que sigue? Sí. Que eso nos pasó. Ahorita se me vino a la mente algunos versículos, y el mensaje es que a ver, las preocupaciones que tenemos en el presente se nos hacen muy grandes, y Dios me ha enseñado que si tú tienes una dificultad hoy o estás viviendo algo que te está doliendo, la recompensa será mayor que esa dificultad.
Entonces dices, ok, entonces pues dices, vale la pena vivir este dolor y todas estas dificultades, porque pueden ser de diferentes tipos, ¿no? O sea, Ujú, cada uno tiene en su vida diferentes dificultades. ujú, Y si te pones a pensar que la recompensa será mayor, dices, ok, bueno, ujú, pues después te sentirás bien. Pero creo que el gran mensaje es no, o sea, las preocupaciones que tienes hoy son menores de las que vendrán más adelante. Y Dios me decía, siempre vendrán preocupaciones mayores y dolores más fuertes. Entonces, y a su vez, esto traerá recompensas aún mayores. Si ujú. yo con lo que te estaba escuchando es que volteando hacia atrás, dices, las preocupaciones que están atrás son chicas, ¿no? Comparado a lo que a lo mejor hoy puedes estar viviendo. Y si te vas regresando más atrás, son problemas cada vez más chicos y si te vas adelante cada vez son mayores y todas tienen sus recompensas mayores. Entonces digo, los problemas que hoy tenemos son menos de lo que vendrá más adelante. Entonces hay que disfrutar y no preocuparnos por lo que venga, porque eso de todos nos va a venir. Y los problemas de hoy, pues es estar en el Ujú. presente y estos problemas cuando los pasas, siempre, creo que siempre Ya viene a se mi mente. ven Sí, como chiquitos. dices, Ujú, pues no era tanto rollo, o sea, pues ujú, hasta estaba, pues facilita. Y creo que en este tiempo, pues fue eso, ¿no? Ahorita que tú contabas todo esto, dije, o sea, claro, ¿por qué no veíamos que nuestro ujú, problema, ahorita me llegó a la mente happy problems, ¿no? Eran problemas felices y que hemos tenido problemas más fuertes que no han sido felices, pero en el momento se vuelven, o sea, como que sientes que son problemas muy grandes y te sientes perdido y sientes desesperación, pero poco a poco fuimos encontrando y creo que a través de este tiempo empezamos a hacer relaciones más profundas, porque como nosotros no teníamos trabajo, ujú. no hablábamos del trabajo con otras personas y entonces no era como, oye, ¿qué te dedicas o qué haces? No, o sea, era como, ¿Cómo estás? ujú, O sea, literal, cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has vivido últimamente? ¿Qué te preocupa? O sea, eran conversaciones mucho más profundas con todas las personas que estábamos, hablábamos todo el tiempo de Dios, como se volvió cada vez más eso parte de nuestra vida. Eh, Hoy los amigos que tenemos, muchos se han convertido en familia por esta conexión espiritual que existe. Y también me venía a la mente este versículo que habla de alégrense en las pruebas, en las tribulaciones, porque justo ahí viene esta recompensa y viene, es que te da una fuerza distinta, o sea, hoy las personas que somos en este momento no tienen nada que ver con las que éramos hace un año o hace dos o hace tres. Yo te he dicho, ¿no? O sea, quien no te conoce, quien no te ha visto en los últimos 3 años ya no te conoce. ujú, O sea, y eso está increíble, ir cambiando tanto, porque a lo mejor de repente ves personas que no las habías visto en 5 años y son iguales claro. o han cambiado muy poco. Entonces, creo que también es algo, pues, a valorar el cómo nos ha ido transformando Dios a través de, pues, de estas pruebas que en realidad hoy lo veo y digo, pues ni estaba tan mal, o sea, y como dices esto de, eh, me hizo pensar en que si nuestro yo del futuro viniera, Claro, nos diría, relájate, o sea, sí, está súper bien, todo va a pasar, todo está bajo control, vas por buen camino. Y pues yo creo que justamente Dios que está fuera del tiempo, pues Él puede ver eso. Y entonces por eso dice, confía, porque todo sí. está bajo control. Hay algo muy padre que escuché decir a Daniel Javif, que le preguntan en un podcast que si regresara a su versión más chico, ¿qué le diría? Y dijo algo que no me esperaba. Dijo, no le diría nada. Porque Ajá, y dije, claro, si tú le dijeras algo a tu versión del claro. pasado, modificarías las cosas y eso te haría no ser quien eres hoy. Entonces, qué importante es el vivir cada parte de tu vida, porque eso te lleva a donde vas. Y si no vives eso, no vas a hacer lo que tienes que ser. Entonces, hoy esto que estamos hablando me está haciendo entender
que lo que hoy estamos viviendo es necesario para llegar a donde vamos y es disfrutarlo y es ver lo que tenemos, agradecer y está cañón porque esta conversación me está dando muchas respuestas y estoy entendiendo que, que así debe de ser, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo pues la mejor etapa de nuestra vida y así tiene que ser. Todos los días es el mejor tiempo de nuestra vida porque hoy estamos vivos, hoy es el presente, hoy tienes la oportunidad de hacer lo que quieras hacer y se nos olvida eso. Sí, y es que hace rato decías, pero hoy no he llorado. Pero ya vine a llorar aquí, enfrente de las cámaras y de los micrófonos. Y, y siento que hoy esta versión de ti me gusta mucho más, la que llora a diario, porque justo es eso, o sea, el sentir, pues te hace estar vivo, o sea, te hace saber que estás, pues que estás conectado, que sientes, porque aparte, justo ahora creo que nuestras lágrimas son de plenitud, de gozo, de felicidad, de que te caen 20, de agradecimiento. Y entonces está increíble que, que sí, o sea, como que yo de repente apenas decía, ¿no? Como, pues, ¿para qué voy a contar de mi vida? Y Ujú. como que luego ni le doy sentido, o sea, como que digo, pues ya, o sea, ya me abrí y ya dije cosas de mi vida y ya fui vulnerable y luego qué, ¿no? O sea, como que, ¿y eso qué? Y yo creo que, pues, a ver, pues espero claro que pues es parte del propósito, ¿no? Que tenga un impacto en aunque sea un corazón más, pero creo que lo más importante es que lo tiene en nosotros Claro. y que lo que hablamos aquí es Dios hablándonos a nosotros a través de ti, a través de ti mismo, te da mensajes a ti mismo y a través de ti me dan mensajes a mí y al revés también. Y creo que eso pasó mucho en este tiempo donde empezamos a tener pues muchos momentos de compartir con más personas y lo hacíamos con un propósito Sí. de aportar, ¿no? De sumar, de ver cómo podemos ayudar. Pero la realidad es que nos estábamos a nosotros autoayudando, autodando mensajes y eso agradezco mucho de Dios que conforme vamos hablando, desde que lo tenemos presente, es como si Él nos hablara a través de nuestras propias palabras y nos caen veintes en veintes, entendemos cosas y de repente digo, órale, me está llegando la respuesta a través de Ujú. mí cuando yo no lo tenía así. Yo no sé por qué estoy diciendo todo esto. De Sí. hecho, todo lo que he hablado hoy, yo no sé qué estoy diciendo. Pero pues es así, eso es un alimento para ti mismo, como que si se dividiera en dos, ¿no? Tu boca y tus oídos, pero, o sea, sale de Sí. tu boca cosas que entran a tus oídos y dices, órale, te estás alimentando tú mismo. Y cuando, Sí. pues, habla otro, igual viene un alimento y entonces es alimentarnos de algo más que alimento, pues, comida, ¿no? Es un alimento Ujú. espiritual. Y es que ve ahí, creo que se ve muy claro el poder de las palabras y por eso es tan importante cuidar lo que decimos, porque no solamente es algo que puede construir o destruir al otro, sino que te está construyendo a ti mismo o destruyendo a ti mismo porque es para ti. O sea, todo lo que decimos es eso que estamos siendo, que en lo que nos estamos convirtiendo, porque a través del lenguaje nos vamos creando y entonces vamos creando nuestra conciencia, nuestro espíritu se va alimentando de nuestras propias palabras y, o sea, ahí es donde queda súper claro y tangible que cuando das, recibes mucho más de lo que diste. Y eso lo veíamos todo el tiempo, sobre todo el año pasado, pero lo seguimos viendo ahora cuando hablamos con las personas, solo que antes lo hacíamos todavía más por el tiempo que teníamos. Y era el nosotros platicarles de nuestras experiencias, de contarles de Dios, de lo que habíamos aprendido, el escucharlos y darles algún consejo, todo era para nosotros y eran momentos que nos llenaban nuestros corazones y que nos daban mensajes a nosotros mismos.
Entonces, pues recibíamos mucho más de lo que les pudimos haber dado, que, pues bueno, gracias a, a cómo hace estas conexiones Dios, pues también ellos nos han dicho que se han llevado cosas de nosotros, ¿no? Las personas que han estado a nuestro alrededor. Pero creo que más allá de eso, nosotros estamos muy agradecidos de esas conexiones porque nos han alimentado a nosotros y eso le ha dado un sentido a nuestra vida, literalmente. Sí, lo que pues era dar un salto al vacío, pues sí, caímos en un lugar que no esperábamos, pero creo que terminas encontrando cosas increíbles, cosas que si no hubieras dado ese salto de fe, no hubieras podido llegar a ese lugar. Y todas las decisiones que he tomado en mi vida, las volvería a hacer una y otra vez porque eso me lleva a donde estoy hoy. Y, y con Dios cada vez estoy más convencido que si Él me dice, ve a ese lugar sin que parece no tener camino, da este salto hacia el vacío, lo daría una y otra vez porque yo sé que voy a llegar a un lugar mejor y así todos, ¿no? Todos tenemos esa oportunidad, pero no muchos se atreven porque no se ve el camino y de repente da miedo, porque sí da miedo, lo desconocido da miedo, la incertidumbre, pero en el momento que decides ser valiente, dices, órale, me topé con algo que no pensé que iba a encontrar y terminan siendo tesoros que encuentras en el camino y creo que más cuando es en el camino espiritual donde Dios te está guiando, estos tesoros son eternos, o sea, es algo que lo adquieres y te acompaña el resto de tu vida. Sí, siento que con Dios es como, como ir en un carro en la noche con neblina, con tormenta, no, no es cierto. Y con las llantas ponchadas. No, 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 pero nada más de noche. Y entonces, pero vas avanzando y las luces, él va haciendo esa luz que te guía y a lo mejor no ves más hacia adelante porque está oscuro el camino, pero él es esa luz y él es tu GPS. O sea, mientras tú dejes que él te guíe, pues entonces una no te vas a perder y además no vas a dejar de ver lo importante que tienes que ver, que es el siguiente paso. Es el poquito como en un carro, ¿no? O sea, como que los siguientes metros que se ven adelante, eso te lo permite ver. Pero no tendría sentido que te mostrara todo el final, porque entonces dejarías de ver lo importante que es en donde estás. Entonces ya no verías el bache que viene adelante, ya no verías también pues el paisaje que está al lado de ti, etcétera, ¿no? O sea, como que dejas de vivir lo que está en ese momento y él va haciendo esa luz y ese GPS que necesitamos. Pero si de repente dices, no, yo no lo quiero seguir, no quiero que me guíe porque, pues porque está oscuro y así, entonces es como si apagaras ese GPS y apagaras la luz y de todos modos no tienes control de nada en tu vida y de todos modos van a seguir existiendo problemas, pero vivirlos así, sin ese GPS, pues se vuelve mucho más complicado que vivirlos con él. Sí, creo que te ayuda a tener más claridad. Al final, pues no vamos a saber todo, no vamos a conocer lo que viene. Eh, Dios me ha enseñado que pues el único que sabe qué va a pasar es Él. Y, y mucho tiempo yo a lo largo pues de este proceso yo decía, es que quiero saber qué viene para pues, poder prepararme o para poder desde ahora empezar a construir, pero sin tú ver ese plan completo, tú lo estás construyendo, Dios te está guiando y me decía, no tienes que entenderlo, o sea, y a veces eso queremos hacer, queremos entender todo, queremos que o sea, se nos ponga todo el plano, que podamos ver más, pero pues no necesitas ver más que el siguiente paso, como decías. Solo ve el siguiente paso y encárgate de dar ese paso con firmeza, con seguridad y saber que das ese paso para adelante y no hay vuelta atrás. Lo das y después
el siguiente y el siguiente. Y a veces queremos pues correr o volar y pues no, se trata de dar pasos y avanzar, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho, Hábitos Atómicos, que habla de esto, ¿no? O sea, para llegar a cierto lugar, pues tienes que dar esos pequeños pasos y cuando menos te des cuenta ya habrás recorrido kilómetros y creo que es eso, aunque no lo veas, avanzar, aunque no estés completamente, tengas la visión del camino, pues es decir, pues voy para allá porque así lo está determinando Dios y el plan va a ser increíble y así es la vida, en la vida a veces se nubla, pero pues tenemos que seguir confiando y saber que más adelante los puntos se van a unir. Y justo en este libro también pone un ejemplo de un avión que si lo mueves 5 grados al inicio, llega a un lugar completamente distinto que al que llegaría si no lo movieras esos 5 grados. Y yo creo que así sucede cuando no, cuando justo esto de la obediencia, ¿no? O sea, cuando no te dejas guiar por Dios, pues te tardas más en llegar hacia donde Él te quería llevar, que si, que si hicieras caso, porque es más recto ese camino y es donde esta frase que nos hemos repetido últimamente mucho de que la obediencia acelera los procesos, porque pues se vuelve más rápido, es como pienso que siempre cuando le enseñas a un hijo, ¿no? O sea, entre más rápido te haga caso, más rápido obtiene el beneficio. Sí, creo que es de la parte de la naturaleza humana el ser rebeldes, ¿no? Uh-huh. El cuando alguien te quiere enseñar, dices, ¿qué me va a enseñar esa persona? Pero Dios a mí me ha enseñado, me ha transformado porque antes como que yo era muy necio y no me diga nada y yo hacerlo a mi manera, pero ha sido en los últimos, el último año sobre todo, ha sido trabajar en esa humildad y decir, pues yo no sé, o sea, y quien sea te puede enseñar, o sea, un bebé hasta la persona más grande, hasta una planta, un animal, y entonces en ese momento cuando tienes esa humildad de reconocer que tú no lo sabes todo, entonces eso hace que venga el entendimiento, venga sabiduría de Dios y eso te vuelve sabio. Y al momento de ser sabio, aún más tienes esa humildad y entonces es un crecimiento exponencial porque todo el tiempo estás absorbiendo conocimiento y estás entendiendo y aprendiendo de cualquier situación que pasa. Y, y pues hay que ser humildes, ¿no? Hay que escuchar la voz de Dios y si Él nos dice que demos un salto de fe, hay que darlo. Creo que cada vez pues vas entendiendo cómo funciona y aunque vienen decisiones más difíciles, pero termina siendo un poquito más sencillo porque ya sabes que, que algo bueno viene y Y con esta frase, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y creo que hoy pues tenemos pues este corazón dispuesto de saber que vamos a aprender de todo el mundo, de quien sea que se cruce en nuestro camino, de incluso, no sé, vas a un restaurante y el mesero que te atiende puede ser tu maestro en ese momento, o no sé, la persona que está en la calle, o quien sea, ¿no? O sea, quien sea, un animal, una persona, algo que escuchas, lo que sea, puede ser tu maestro, porque Dios usa a quien sea y a lo que sea para enseñarte y para darte mensajes. Y creo que entre más abiertos estemos a saber que, pues, que vamos a aprender y que venimos a esta vida a aprender, pues entonces llegan más rápido los aprendizajes. sí, qué bonito, porque esta conversación me llevo cosas para hoy, para el presente, y gracias por ser esta compañera, esta cómplice en este caminar, y espero que muchas personas también se vuelvan nuestros cómplices en este camino con Dios y que juntos seamos obedientes y demos saltos de fe. Sí, y creo que es el primer episodio que voy a decir que
que nos comenten si algo llegó a sus corazones, porque nos hemos preguntado mucho y hoy lo compartimos, como que de repente es, pues que para nosotros, pues nos cuestionamos, ¿no? O sea, para nosotros es hasta normal tener este tipo de conversaciones, pero hoy para mí este episodio fue para nosotros. O sea, aunque fue para nosotros, fue para entender muchas cosas, para que nos cayeran veintes, pero me gustaría saber como que si resonó en alguien más, porque eso es parte de como de sentir esa, pues esa fuerza y ese propósito también. Sí, además de que creo que nos va a conectar con las personas que nos están escuchando. Sí. Y estaría padre pues crear esas conexiones y que no solo pues estas palabras vengan de un solo lugar, ¿no? O sea, que nos las hagan llegar, porque a nosotros nos va a llenar el corazón y seguramente Dios nos va a hablar a través de las personas que nos escriban, y vamos a estar muy agradecidos. Pues continuará Esta historia. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.